¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Ahora vamos a ir hacia el ejercicio 3, en el cual la consigna me pide encontrar la ecuación diferencial que admite como solución general a la familia de curvas dada, ¿sí? En cada uno de los puntos. Recordemos que cuando yo les doy como solución general una familia de curvas, lo que les estoy dando es ya la solución y ustedes tienen que encontrar la ecuación. Como les había explicado en la clase, es como si yo a ustedes les diera el número 5 y les dijera, bueno, encuéntrenme una ecuación en la cual el valor 5 sea la solución de mi ecuación diferencial. Entonces, yo les doy la solución x igual a 5. Encontrar una ecuación que tenga como solución a x igual a 5. Entonces, acá, bueno, ustedes podrían buscar y decir, bueno, x más 2, ¿cuánto me daría 5 más 2? Bueno, 7. Esta es una ecuación que admite como solución a x igual a 5. Bien, esto conceptualmente es lo mismo que vamos a hacer ahora, solamente que acá tenemos ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos por el ejercicio 3a, que es similar a lo que habíamos visto en clase. Tenemos y igual a c por x, que era lo que les había dado en la clase. Les había dicho que según la cantidad de constantes que yo tenga en la ecuación, tengo que derivar tantas veces como tantas constantes tenga. En este caso tengo una sola, entonces voy a derivar una sola vez. Me quedaría y', como la variable es x, la derivada de x es 1, me va a quedar y' igual a c. Entonces, esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2, y de 1 voy a despejar, despejo c. ¿Por qué? Porque si yo al derivar la constante ya se me suprime, entonces estoy hablando de la ecuación general que estaba buscando. Si la constante no se me suprime, entonces tengo que hacer artilugios algebraicos para sacar esa constante de la ecuación diferencial. Entonces aquí de 1 voy a despejar c, me quedaría que y sobre x es igual a c, y reemplazo en 2. Entonces tengo y' igual a y sobre x. ¿Podría quedar así la ecuación diferencial? Sí. Tratemos de acomodarla un poco a lo que estamos, a la forma que yo les había dado, que estaba igualada a 0. ¿Sí? Entonces, ahora trabajo algebraicamente, trabajo algebraicamente. Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? La x va a pasar multiplicando la y'. Esto me va a quedar igual a y. Y luego esta y la voy a pasar al primer miembro restando. Y esto me va a quedar igualado a 0. Y esta es la ecuación diferencial buscada. Bueno, vayamos hacia el punto 3b. 3b. En el 3b tenemos y igual a x al cuadrado más c. Bueno, lo primero que tengo que hacer es encontrar y'. Tengo una sola constante, entonces me quedo que y' es igual a 2x. La derivada de c es 0. Y fíjense, en este caso, la c al derivar se me suprimió. O sea, ya no tengo más constante. Por lo tanto, esta es la ecuación diferencial buscada. Porque ya no tengo más la c, no tengo que hacer ningún trabajo algebraico para suprimir a esa constante.
Ahora vayamos hacia el punto C. En el punto C tenía x al cuadrado menos y al cuadrado igual a C. Acá tienen dos formas para hacerlo. Si quieren, pueden despejar la y empezar a hacer todo un trabajo largo para eso. Y si no, pueden derivar implícitamente. Y cuando ustedes deriven implícitamente, se les va a anular directamente la C de este lado. Entonces, eso es lo que voy a hacer yo, claramente. Voy a hacer, bueno, la derivada de x al cuadrado menos y al cuadrado igual a la derivada a d de x de c. Bueno, recuerden cómo hacía para derivar implícitamente. La variable independiente, la x, la derivo como siempre. Ahora, cuando yo estoy derivando la y, la voy a derivar como la x también. Pero cuando yo derivo la y es una función de x. Entonces, lo que tengo que hacer en la y es aplicar la regla de la cadena. Por eso, acá, bueno, la derivada de x es 2x menos, y ahora la derivada de y al cuadrado es 2y. Pero como y es una función, tengo que multiplicar por la derivada de y. Y esto igualado a 0, porque la derivada de una constante es igual a 0. Listo, esa es mi ecuación diferencial, no hay mucho más para hacer. Bueno, ahora vayamos hacia el punto D. Bueno, estos son cortitos. Me parece que los voy a resolver a todos, los del punto 3. Bueno, en el punto D tenemos y igual a C1 por x al cubo más C2 por x al cuadrado más C3 por x más C4. Bueno, ¿cuántas constantes tengo? 4. Por lo tanto, ¿cuántas veces voy a derivar? 4 veces. Voy a obtener y', que me va a quedar 3 por... Bueno, 3 no. Primero le vamos a poner el C1. C1 por 3x al cuadrado más C2 por 2x más C3 solo porque, bueno, acá por 1 más 0. Esto, que es lo que me da, ahora sí, lo acomodo, 3c1x al cuadrado más 2c2x más C3. Bien, ahora derivo por segunda vez, me va a quedar y' es igual a este 2, que está como exponente de la x, va a pasar hacia adelante, entonces me va a quedar 2 por 3c1x más
2c2 por 1, porque la derivada de x es 1, y la derivada de c sub 3 me queda igual a 0. Entonces acá voy a obtener 2 por 3 es 6, 6c1x más 2c2. Derivo por tercera vez. Y prima, prima, prima. Aquí voy a obtener 6c1 por 1, 6c1 por 1, más 0, porque 2c2 es una constante. Entonces aquí me queda 6c1. Bien, pero yo tenía 4 constantes, por lo tanto tengo que derivar una vez más. La derivada de orden 4 me va a quedar. Y 6c1 es una constante, entonces me queda igual a 0. Acá no tengo constantes, por lo tanto, esta es la ecuación diferencial buscada. Fíjense que si yo hubiera empezado acá a despejar C1, C2, C3, hubiera hecho un montón de trabajo algebraico y hubiera sido en vano. Así que siempre primero deriven y después vemos qué es lo que hacemos. Bueno, punto E. En el punto E tenemos I igual a x a la 3, x al cubo igual a x al cubo más c1 x al cuadrado más c2 x más c3. Bueno, de aquí, fíjense que esto es similar al punto anterior, pero tengo solamente 3 constantes. Por lo tanto, voy a derivar 3 veces y seguramente no me va a quedar esto igual a 0. Calculo. Y prima va a ser igual a 3x al cuadrado más 2c1 por x más c2. Y prima prima me va a quedar 6x más 2c1 y la tercera derivada me va a quedar 6. Y bueno, se me fue la constante, así que esta es la ecuación diferencial buscada. Ya. Pensé que iba a tener que hacer algún cálculo algebraico, pero no. Simplemente con eso ya es suficiente. Bueno, vayamos hacia el punto F. Punto F. En el F tengo I igual a C1 por el seno de X más C2 por el coseno de X. Voy a sacar estos paréntesis porque me va a complicar la existencia en la notación. Bueno, este va a ser un poquito más largo. Tengo 2 constantes, por lo tanto voy a derivar 2 veces. Tendría I' es igual a C1 por la derivada del seno es el coseno
coseno de x más C2 por la derivada del coseno es menos seno de x. Por lo tanto, mi y' me queda C1 por el coseno de x menos C2 por el seno de x. Bueno, y ahora voy a hacer y''. Y' me va a quedar C1, la derivada del coseno es menos seno, entonces voy a tener C1 por menos seno de x menos C2 por la derivada del seno es el coseno, coseno de x. Y esto me queda menos C1 por el seno de x menos C2 por el coseno de x. Bueno, y a esto le voy a poner 1, a este le pongo 2 y a este le pondré 3. Bueno, de 3 voy a despejar C2, entonces me va a quedar y' es igual a menos C1 por el seno de x menos C2 por el coseno de x. Acá me quedaría C2 por el coseno de x y acá menos C1 por el seno de x menos y''. Entonces C2 me va a quedar igual a menos C1 por el seno de x más y' sobre el coseno de x. ¿Por qué acá le puse más y' si arriba está negativo? Bueno, porque el negativo ahora se lo puse la fracción, lo puse bien adelante, ¿sí? Por lo tanto, me afecta a toda la fracción. Bueno, ahora esto lo voy a reemplazar en 2. En 2. C1 por el coseno de x menos coseno de x menos seno de x. Entonces, en 2 lo que tengo es y' igual a C1 por el coseno de x menos C2, que acá ya voy a reemplazar, lo voy a reemplazar en verde, menos C1 por el seno de x más C''. Sobre el coseno de x. Acá este coseno de arriba está, bueno, ahí va. Bien, todo esto es C2. C2 por el seno de x. C2 por el seno de x. Sí.
C1 por el coseno de X menos C2 por el seno de X. Bien. Entonces de aquí lo que voy a hacer es despejar C1. Me va a quedar ay, esto va a ser un poquito largo. Y prima me quedaría C1 por el coseno de X, menos por menos más coseno de X C1 por el seno de X más y prima por el seno de X. Bueno, fíjense que acá esto que tengo aquí, ¿a qué es igual? A la tangente. En principio lo voy a reemplazar como para que me quede más cómoda la anotación. Después quizás no me sirva la tangente y tenga que volver a pasarlo a seno de X sobre coseno de X. Pero para la anotación quizás me convenga. Entonces voy a poner C1 por el coseno de X más C1 por el seno de X más y prima y esto por la tangente de X. Tangente de X. Bueno. Acá podría aplicar la distributiva. Entonces me va a quedar y' igual a C1 por el coseno de X más C1 por el seno de X por la tangente de X más y' por la tangente de X. Y ahora voy a sacar, bueno, esto y esto es lo que yo quiero despejar de acá. No nos olvidemos. En teoría yo quería despejar C1. Entonces, bueno, vamos. Me quedaría y'. Todo esto, el y' por tangente, lo voy a pasar para este lado. Menos y' por la tangente de X. Igual, y de este lado voy a sacar factor común C. Entonces, C1 por el coseno de X más seno de X por la tangente de X. Y fíjense acá, ya esta expresión ya queda, les va a quedar mucho más cómoda. A ver. Claro, porque el seno por la tangente que me va a quedar seno sobre coseno, coseno por coseno me va a quedar coseno cuadrado, me va a terminar quedando el coseno abajo. Y me va a quedar seno de este lado. Bueno, a ver, vamos. Vamos por partes. Bien, entonces acá voy a obtener C1 por... Voy a trabajar toda esta expresión que tengo adentro del paréntesis. Entonces me va a quedar coseno de X más el seno de X por la tangente que es seno de X sobre coseno de X. Y de este lado me queda
y' menos y'. A ver, y' menos y' por la tangente de x. Bueno, ahora sí. Fíjense, acá tengo coseno, tengo una suma de fracciones, ¿sí? Entonces voy a trabajar sobre esa suma de fracciones. Me va a quedar C1 capaz que ustedes esto ya lo habían visto antes y yo lo acabo de ver. Bueno, tengo coseno de x y abajo de este coseno yo tengo un 1. Por lo tanto me va a quedar coseno de x dividido 1, coseno de x. Por coseno de x, coseno cuadrado. Coseno cuadrado de x. Y ahora, coseno de x dividido coseno de x, 1. Por seno cuadrado, porque arriba no lo puse, pero tengo seno de x por seno de x, me queda seno cuadrado. Entonces me quedaría seno cuadrado de x. Igual a, qué cosa bella. Bueno, tenemos aquí y' menos y' por... Y ahora quizás a mí esta tangente que tengo en el primer miembro tampoco me sirva, porque acá voy a tener un coseno, lo voy a pasar para aquel lado, así que lo que voy a hacer va a ser transformarla de vuelta. Me va a quedar seno de x sobre coseno de x. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que me quedó? Aquí, en definitiva, recuerden que todo esto que tengo aquí es igual a 1, ¿sí? La identidad trigonométrica. Entonces, como todo esto es igual a 1, C por 1 por C, sí, C1 por 1 me queda 1. Me queda C1. Entonces, me va a quedar C1 en el numerador y coseno de x en el denominador. Y bueno, ahora de este lado me queda lo mismo, me va a quedar seno de x sobre coseno de x y acá y' menos y'. Como les digo, chicos, no se asusten, puede ser que ustedes lo hayan visto esto antes, capaz que había una forma un poquito más rápida arriba sin haber transformado esto. Claro, quizás si acá simplemente sumaba la fracción, acá en esta partecita de acá, capaz que acá simplemente sumaba la fracción y no lo transformaba en tangente, se hacía más cómodo. Sí, de hecho, y sí. En todo caso, ustedes pruébenlo de esa forma, que es más simple, ¿sí? Que haber hecho todo esto que hice yo. En definitiva, vamos a llegar a lo mismo. Entonces, acá me quedaría C1 y acá me quedó coseno de x por y' menos y' por el seno de x dividido coseno de x. Bueno, aquí simplemente voy a tener que C1 es igual al coseno de y', porque acá que es lo que tendría que hacer, bueno, aplico la distributiva y bueno, di vuelta a la ecuación, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Bueno, el coseno de y' menos, y acá este coseno,
que está fuera de paréntesis, cuando lo multiplique por el segundo término, se me va a simplificar con el coseno de abajo, con el coseno del denominador. Entonces me va a quedar y' por el seno de x. Acá yo puse coseno de y', pero no, es coseno de x. Lo voy a poner acá. Y' por el coseno de x. Menos y' por el seno de x. Bueno. Ay, ahí ya tengo C1. Entonces, qué largo. Lo hice largo, chicos. Ustedes seguramente lo deben haber hecho más simple. Bueno, y ahora voy a reemplazarlo todo en la ecuación 1, que sería C1 por el seno de x más C2 por el coseno de x. C2, recordemos quién era C2. Todo esto que tengo acá, esto que reemplacé en verde. Bueno, entonces, vamos hacia allá. ¿Cómo era la ecuación? Con tanto trabajo algebraico me perdí. Bien, vamos hacia allá. Bueno, ahora reemplazo. Aquí está. A ver, reemplazo. C1 y C2 en mi ecuación 1. Que mi ecuación 1 era y igual a C1 por el seno de x más C2 por el coseno de x. Bueno, C1 lo tengo aquí. A ver, bueno, sí, lo voy a reemplazar acá. Me va a quedar y es igual a lo voy a reemplazar todo esto en verde, ¿sí? Entonces, C1 es igual a y' por el coseno de x menos y' por el seno de x. Imagínense que después de todo este trabajo, al final me equivoqué. Y no me sale, a ver, el seno de x. Más. Y ahora C2. ¿Dónde estaba C2? Acá arriba está C2. C2 es. Bueno, y acá ya debería reemplazar C2, C1. A ver, lo voy a hacer acá, porque si no lo voy a tener que hacer en cálculo auxiliar. Bueno, C2 me va a terminar quedando como C1 era C1 y' por coseno de x menos y' por el seno de x. Coseno menos seno. Seno menos seno. Ok, entonces me va a quedar y' por el coseno de x menos y' por el seno de x. Todo esto es lo que me dio C1. Por seno de x más y', todo esto dividido por el coseno de x. Y guarda, no nos vayamos a olvidar, no se vayan a olvidar, como yo me estaba olvidando, del negativo que había dejado acá atrás. Bueno. Entonces, aquí me quedaría coseno de x, acá abajo,
Y arriba me quedaría menos por menos es más. Por lo tanto me va a quedar y prima por el seno cuadrado de x. Fíjense que esto está multiplicando. Por lo tanto aplico la distributiva. Entonces me quedaría seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. Como tengo el negativo adelante, me va a quedar negativo el primer término y positivo el segundo término. Entonces simplemente pongo el positivo ahí. Menos, y aquí, menos y prima por el coseno de x por el seno de x más y prima más y prima. ¿Listo? Ahí. Eso es lo que me quedaría. ¿Estamos bien? ¿Estamos seguros? ¿Seguros? ¿Quedaba así? Bueno, lo veremos hacia el final. Dios mío, qué cosa, ¿eh? Bueno, entonces, aquí me queda. Quizás me convenía poner simplemente C1. Bueno, veamos acá, me quedó. Ah, e I' lo puedo sacar como factor común. Entonces, acá me queda I' por seno cuadrado de X. Ah, miren lo que sucede acá. Este negativo que tengo acá también me afecta a esta I' que tengo acá. Por lo tanto, esto acá está en negativo. Entonces, cuando saque factor común y prima, acá me va a quedar menos 1. Bien. Menos y prima por el coseno de x por el seno de x sobre el coseno de x. Y ahora, esto que tengo acá en este paréntesis se parece mucho a la identidad trigonométrica, solamente hay que cambiar el signo. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Y le cambio el signo a la fracción. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a distribuir. Esto lo voy a poner así de un lado. A ver. Esto para acá y luego para acá. Para intentar simplificar de alguna manera todo esto que tengo aquí. Entonces, me va a quedar. Voy a poner el negativo adelante. Por lo cual voy a tener I', y acá voy a tener 1 menos el seno cuadrado de x. Dividido el coseno de x. Y luego, bueno, el otro lo dejo tal cual. Me va a quedar menos. Y acá I' por el coseno de x por el seno de x, todo dividido el coseno de x. Y entonces acá voy a obtener menos I' por 1 menos el seno cuadrado de x es el coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x sobre coseno de x.
Y de este otro lado puedo simplificar simplemente el coseno con el coseno. Me queda menos y prima por el seno de x. Bueno, acá esto lo simplifico con esto. Por lo tanto, me va a quedar menos y prima por el coseno de x menos y prima por el seno de x. Bueno, fíjense, tremenda expresión la que tenía ahí. Todavía me quedaba por seguir trabajando esa expresión. Bueno, entonces, en definitiva, acá tengo que, bueno, y todo esto era igual a C2, fíjense, todo esto es igual a C2. Bueno, entonces ahora sí, menos y prima por el coseno, menos y prima por el seno. Menos y prima por el coseno, acá. A ver, esto lo voy a... aquí. Esto lo reemplazo en amarillo. Bueno, a ver, voy a tener que mirar un poquito hacia allá porque si se me vuelan. Menos y prima. Menos y prima por el coseno de x por el coseno de x menos y prima por el seno de x. Bien, todo esto es C2 por el coseno de x. No. Bien, ahí estamos. Ok. Bueno, y ahora ya lo que puedo hacer es distributiva, ¿sí? Me va a quedar que y solo es igual a y' por el coseno de x por el seno de x menos y' es igual y' por el seno cuadrado de x menos y' por coseno me queda coseno cuadrado de x menos y' por seno de x por el coseno de x. Y acá hay algunas cosas para hacer, ¿o no? Fíjense, tenemos y' coseno por seno menos y' seno por coseno son la misma, son opuestos, ¿sí? Entonces, este se me cancela con este que tengo aquí. Y en la otra expresión voy a tener y igual a menos y' por el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x. Imagínense, hicimos todo esto simplemente para que nos quede igual a 1. Bueno, todo esto me queda igual a 1, por lo tanto me queda que y es igual a menos y'. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Bueno, esto, recordemos, es igual a 1. Entonces acá voy a tener y más y' igual a 0. Ay, wow, este ejercicio fue verdaderamente muy largo. Como les decía, capaz que a ustedes les salió un poco más rápido. A mí me quedó así. A ver, me voy a fijar en la ejercitación que yo tenía resuelta hasta el punto F.
Sí, efectivamente, me daba así. Y más y prima prima igual a 0. Bueno, entonces esta es la ecuación diferencial buscada. Bien, y considerando que este punto fue realmente muy largo y el video se nos ha hecho muy largo, les dejo el G y el H, que el G tiene bastante para hacer, ¿sí? También es bastante largo, y el H es bien cortito. Así que bueno, les dejo el G y el H para que lo resuelvan ustedes.